La tormenta de nieve no era simplemente un fenómeno meteorológico. Era un verdugo blanco que descendía sobre las estepas con la intención de devorar lo que quedaba de la voluntad humana. En aquel invierno implacable, el aire se había convertido en un cristal cortante que se filtraba por las grietas de los búnkeres y congelaba el aceite de las máquinas, reduciendo el avance de la maquinaria bélica a un estertor agónico. Las unidades del frente, aquellas que meses antes marchaban con la arrogancia de los conquistadores, ahora se amontonaban en una retirada caótica, envueltas en jirones de lana y desesperación. En el centro de este descalabro, resguardado por los muros de un puesto de mando improvisado en una antigua mansión señorial, el general von Lipp se preparaba para una reunión de emergencia que debía decidir el destino de todo un sector de la defensa. El general era un hombre cuya autoridad se medía por la rigidez de su porte y la impecabilidad de su uniforme. Una armadura de paño gris que simbolizaba el orden inquebrantable del Reich frente al caos de la naturaleza y la resistencia. Con manos enguantadas que apenas lograban disimular un temblor de fatiga, von Lipp tomó su sinel, su gran sinel de gala, una prenda pesada, forrada de seda y adornada con las insignias plateadas de su rango. Al intentar ajustar el alto cuello de piel para protegerse de la corriente helada que entraba por las ventanas rotas, un pinchazo casi imperceptible, más leve que la picadura de un insecto, le rozó la base del cráneo. Fue un instante de sorpresa antes de que el mundo empezara a distorsionarse. El general soltó un grito ahogado, una exclamación que murió en su garganta, mientras sus manos, antes firmes, se cerraban con espasmos violentos sobre el terciopelo del cuello. En el interior del forro, oculta entre las capas de fieltro y entretela, una aguja microscópica, tan fina que desafiaba la percepción humana y recubierta con una película invisible de un neurotóxico de acción rápida, había cumplido su propósito. Von Lipp cayó de rodillas, con los ojos desorbitados reflejando una incomprensión absoluta, mientras el veneno saboteaba sus impulsos eléctricos, convirtiendo al estratega en una masa de músculos en convulsión justo cuando sus órdenes eran más necesarias. Mientras el mando central colapsaba en un silencio de pesadilla, en las trincheras y en las líneas de vanguardia, el sabotaje cobraba una forma diferente, casi surrealista. Miles de soldados, enfrentados a un viento que soplaba desde el fin del mundo, descubrieron con horror que sus uniformes de invierno, su única barrera contra la muerte por congelación, estaban traicionándolos de la manera más insólita. Al realizar el menor movimiento para cargar un fusil o buscar cobertura, las costuras de sus chaquetas y pantalones empezaron a ceder. No por la fuerza de un impacto, sino porque el hilo mismo parecía haberse convertido en polvo. Las prendas se deshacían en sus manos, desintegrándose en paneles de tela inútiles que el viento se llevaba como si fueran hojas secas. No era un defecto de fabricación ordinario, era una degradación química planificada. Los hilos, tratados con una solución ácida de acción retardada que se activaba al alcanzar temperaturas bajo cero, habían perdido su cohesión estructural, dejando a un ejército entero desnudo ante la furia del Ártico. El frente, que se sostenía por un hilo de disciplina, se desmoronó físicamente cuando los hombres, incapaces de mantener el calor corporal, abandonaron sus puestos en un sálvese quien pueda, que selló la derrota de aquel sector. Para encontrar el origen de este colapso invisible, la historia debe viajar 8 meses atrás, lejos del fragor de las batallas, hacia el ambiente cargado de polvo y sudor de una sastrería militar en el corazón de la Polonia ocupada. Allí, en un sótano iluminado por bombillas desnudas que proyectaban sombras alargadas sobre las mesas de corte, comenzó a forjarse la caída de los generales. Rivka, una joven de 17 años cuyo linaje se hundía en generaciones de sastres legendarios de Vilna, se encontraba ante un espejo empañado, sosteniendo unas tijeras de acero pesado que solían pertenecer a su padre. Con una determinación que helaba su propia sangre,
La joven comenzó a cercenar sus largos rizos oscuros, viendo cómo caían al suelo como los restos de una identidad que ya no podía permitirse poseer. No hubo lágrimas, solo el sonido rítmico del metal cortando el cabello. Un sacrificio necesario para transformarse en lo que la resistencia necesitaba. Una sombra capaz de infiltrarse en el corazón de la maquinaria de suministro enemiga. Al ponerse un vestido de lana basta, raído y descolorido, Rivka dejó de ser la hija del sastre que conocía los secretos de la seda y el brocado, para convertirse en Hanna, una huérfana polaca de mirada ausente y manos curtidas por el trabajo duro. Su mentor en la red clandestina le había recordado una y otra vez la importancia de su máscara. Hanna es muda, Rivka. El silencio es tu mejor aliado. Si no hablas, no hay acento que te delate, no hay emociones que te traicionen. Eres simplemente una herramienta que cose y calla. La joven asintió, interiorizando el peso de ese silencio sepulcral que la acompañaría durante meses. Aprendió a comunicarse con gestos mínimos, a bajar la vista ante los uniformes negros y a canalizar todo su intelecto y su rabia en la punta de una aguja. Su conocimiento de las fibras, de la tensión de los tejidos y de las reacciones químicas de los tintes, heredado de las lecciones nocturnas en el taller de su padre, se convirtió en su arsenal secreto. Cuando Rivka, bajo su apariencia de Hanna, cruzó por primera vez el umbral del taller de reparaciones de la élite de las SS, sintió el peso de la sospecha sobre sus hombros. Los oficiales de seguridad la observaron con desprecio, viendo en ella solo a una campesina útil para las tareas más tediosas, una pieza insignificante en la inmensa logística del Reich. Fue asignada al departamento de uniformes especiales, donde se recibían las prendas de los altos mandos que requerían ajustes de precisión o reparaciones discretas. Allí, rodeada de los emblemas de la calavera y las runas de plata, Rivka comenzó su labor de hormiga. Mientras las otras costureras se quejaban del cansancio, ella trabajaba con una diligencia que le ganó la confianza de la jefa del taller, una mujer alemana obsesionada con la perfección que vio en la niña muda a una aprendiz excepcional. En la soledad de sus jornadas interminables, Rivka empezó a experimentar con los materiales. Sabía que la guerra no solo se ganaba con balas, se ganaba destruyendo la moral y la salud del enemigo desde dentro. Utilizando sus conocimientos de química textil, comenzó a sustituir las bobinas de hilo estándar por otras que ella misma trataba durante las noches en su pequeño camastro. Impregnaba las fibras con compuestos que se volvían quebradizos bajo el frío extremo o que reaccionaban con el sudor humano para causar irritaciones debilitantes. Cada puntada que daba en el uniforme de un oficial era un acto de sabotaje, una trampa de relojería textil que esperaba el momento adecuado para activarse. Pero su mayor golpe estaba reservado para los niveles más altos del mando. Para hombres como von Lepp, cuyas vidas estaban protegidas por capas de seguridad que solo una aguja de sastre podía burlar. La dualidad de su existencia era una tortura constante. Durante el día, era la sirviente eficiente que arreglaba los cuellos de la Sinelia y reforzaba los botones de los abrigos de cuero. Durante la noche, era la arquitecta de una venganza química. En sus manos, el humilde acto de coser se transformó en una operación de guerra. Aprendió a identificar los puntos exactos donde el roce de la tela con la piel era constante, los lugares donde una aguja envenenada o un hilo tóxico tendrían el máximo impacto. El taller de costura, un lugar asociado tradicionalmente con la creación y la protección, se convirtió bajo su mando silencioso en una fábrica de desastres diferidos. Rivka observaba cómo los oficiales se probaban sus uniformes frente a los espejos, jactándose de su elegancia y su poder, sin sospechar que cada uno de ellos llevaba sobre su pecho el estigma de su propia caída, cosido con un odio que ninguna inspección podría detectar. La tensión en el taller aumentó a medida que se acercaba el invierno. Las órdenes se volvieron urgentes. La presión por terminar los uniformes de la plana mayor era asfixiante.
Rivka sabía que su tiempo se agotaba y que la gran ofensiva enemiga dependía de la estabilidad de ese sector. Fue entonces cuando recibió la Sinel de gala de von Lepp. Al tocar la tela, sintió una descarga de adrenalina que casi le hace perder su máscara de impasibilidad. Ese uniforme era el símbolo de todo lo que había destruido a su familia. Mientras preparaba la aguja con el neurotoxina, una sustancia que la resistencia había obtenido tras meses de riesgos mortales, Rivka recordó las manos de su padre enseñándole a ocultar los nudos para que la costura fuera eterna. «La belleza está en lo que no se ve, hija», le decía a él. Ahora, esa lección se aplicaba a la muerte. Ocultó la aguja en el pliegue del cuello con una maestría tal que ni el tacto más sensible podría haberla encontrado, asegurándose de que solo se activara cuando el usuario hiciera el movimiento específico de abotonar la prenda con fuerza. Aquel primer bloque de su historia terminaba con Rivka observando cómo se llevaban la Sinel de von Lepp en una caja de madera acolchada, como si fuera un objeto sagrado. La joven volvió a su mesa de trabajo, tomó un nuevo carrete de hilo, el hilo traidor que se desintegraría en la nieve, y continuó cosiendo en el silencio absoluto de la sastrería. Sus manos no temblaban. A pesar de sus 16 años, Rivka ya no era una niña. Era la tejedora del destino, una sombra que había convertido la seda y el algodón en las cuerdas que ahorcarían al invasor. El invierno estaba llegando, y con él el momento en que sus nudos secretos empezarían a desatarse, provocando un desgarro en la realidad del Reich que ningún sastre del mundo podría volver a remendar. La hija del sastre había terminado su primera lección de justicia, y la nieve que empezaba a caer fuera de las ventanas del taller era el preludio de la mortaja blanca que ella misma había ayudado a confeccionar. El pasado de Rivka no comenzó con el estruendo de los cañones, sino con el rítmico y reconfortante sonido de unas tijeras de acero deslizándose sobre la seda más fina de Varsovia. Su infancia transcurrió en un santuario de telas preciosas, hilos de oro y el aroma del vapor de las planchas de carbón en el taller de su padre. Un hombre cuya reputación como el mejor sastre de la capital polaca era tan sólida como los muros de la ciudad. Allí, entre retales de cachenira y lino, Rivka aprendió que un traje no es solo una prenda, sino una arquitectura de poder y secretos. Su padre, un artesano que veía el mundo a través de la simetría de un patrón, le entregó un conocimiento que iba mucho más allá del corte perfecto. Le enseñó que en la unión de dos telas, en ese espacio infinitesimal de una costura doble, se podía ocultar todo un universo, desde una nota de amor hasta los planos de una fortificación. El hilo, Rivka, solía decirle mientras guiaba sus pequeñas manos, es el vínculo más fuerte del mundo. Puede unir naciones, o puede ser el lazo que aprieta el cuello del tirano. Esa vida de orden y elegancia se desintegró con la llegada de la marea negra de la ocupación. Cuando las paredes del gueto de Varsovia se alzaron para sepultar la dignidad de su pueblo, el taller de su padre se transformó en un centro de resistencia desesperada. Rivka vio cómo aquellas manos, expertas en la suavidad de la seda, ahora cosían con dedos sangrantes mensajes cifrados en los forros de los abrigos de los mensajeros que se arriesgaban a cruzar las fronteras de la desesperación. Fue en ese infierno de piedra y hambre donde la joven forjó su voluntad de acero. Sin embargo, la liquidación del gueto no dejó tras de sí más que cenizas y el silencio de los desaparecidos. Sola entre las ruinas, Rivka fue rescatada por un antiguo cliente de su padre, un hombre de la aristocracia polaca que ahora operaba en las sombras más profundas de la resistencia. Él vio en la niña, con sus ojos grandes y su rostro de ángel, el arma de infiltración perfecta. Bajo la tutela de este mentor, Rivka tuvo que morir para que Hana pudiera nacer. Su entrenamiento fue una lección de deshumanización calculada. Le enseñaron a borrar cualquier rastro de su intelecto, a enfriar su mirada hasta que no reflejara nada más que una obediencia vacía. Pero el toque maestro de su disfraz fue la mudez.
Su mentor comprendió que los conquistadores rara vez reparan en aquellos que no tienen voz. Para los oficiales del Reich, una sirvienta muda no era más que un mueble que realizaba tareas mecánicas, un objeto inanimado que no podía traicionar lo que escuchaba porque carecía de la facultad de hablar. Rivka pasó semanas practicando el silencio absoluto, aprendiendo a ahogar sus gritos, sus preguntas y su propia identidad en el pozo de su garganta. Se convirtió en una maestra del lenguaje gestual mínimo, en una sombra que se movía por las habitaciones sin dejar rastro de su presencia. Con sus documentos de huérfana polaca Aria y su leyenda de trauma que justificaba su mudez, Rivka fue infiltrada en el lugar más peligroso de la retaguardia, la Masterska especial de costura vinculada al cuartel general del sector. No era una sastrería cualquiera. Era el taller de élite donde solo se reparaba y confeccionaba el uniforme de los oficiales de más alto rango de las SS y la Wehrmacht. El entorno era una paradoja de lujo perverso. Mientras el resto de Europa vestía harapos y moría de frío, en aquel taller se amontonaban los rollos de lana virgen de Inglaterra, las pieles de zorro del Báltico y los galones de plata pura. Rivka, bajo su apariencia de Hannah, fue aceptada rápidamente como la ayudante más eficiente. Su rostro infantil, que conservaba la redondez de la adolescencia, y su silencio sepulcral, convencieron a los alemanes de que estaban ante una criatura inofensiva y servil, una ratoncita, cuya única habilidad era manejar la aguja con una destreza sobrenatural. Esa subestimación de su persona fue el mayor error de sus enemigos. Desde su rincón en la mesa de corte, Rivka se convirtió en el oído absoluto del comando central. Los oficiales, creyéndola incapaz de comprender la complejidad de sus conversaciones o simplemente ignorando su existencia, discutían planes logísticos, fechas de despliegue y detalles de la ocupación mientras ella les tomaba las medidas o ajustaba los cuellos de sus túnicas. Ella era la invisible, la que estaba presente en los momentos de mayor vulnerabilidad de los generales, cuando se despojaban de su armadura de acero para probarse la seda de sus uniformes de gala. En su mente, Rivka procesaba cada palabra, cada susurro, traduciendo el lenguaje del enemigo en coordenadas de resistencia. Cada vez que su cinta métrica rodeaba el cuello de un carnicero de las SS, ella no veía solo un patrón de costura, veía una oportunidad de justicia. La vida en la Masterskaya era un ejercicio constante de equilibrio al borde del abismo. Rivka vivía rodeada de hombres que habrían ordenado su ejecución inmediata si hubieran sospechado, por un solo segundo, que la niña muda era una experta en la técnica del sabotaje textil. Su padre le había enseñado a reconocer la calidad de una fibra por su tacto. Ahora ella utilizaba ese conocimiento para identificar las debilidades químicas de las telas que el Reich suministraba a sus tropas de invierno. Observaba con desprecio la vanidad de los oficiales, su obsesión por el ajuste perfecto de sus guerreras, mientras en los campos de concentración y en los pueblos ocupados miles morían de inanición. Esa rabia contenida era el combustible que alimentaba su precisión. No permitía que sus manos temblaran, ni siquiera cuando tenía que coserlas con decoraciones de sangre en el pecho de los hombres que habían destruido su mundo. En el silencio de su dormitorio, una pequeña habitación compartida con otras costureras que no sospechaban nada, Rivka repasaba las lecciones de su mentor sobre el control emocional. El odio es un veneno que debe ser administrado con cuentagotas, no un fuego que te consuma, le repetía la voz de su memoria. Ella se convirtió en una autómata de la costura durante el día, pero en la noche, su mente era un mapa estratégico. Empezó a desarrollar métodos para debilitar sutilmente las costuras de las prendas de campo, utilizando ácidos diluidos que ella misma robaba de los suministros de limpieza del cuartel. Sabía que un uniforme que se desgarra en el fragor de la batalla no es solo una incomodidad física, sino un golpe psicológico que recuerda al soldado su propia vulnerabilidad. Era una guerra de desgaste, una erosión constante de la confianza del enemigo, ejecutada puntada a puntada.
Su posición en el taller de élite le otorgaba acceso a documentos que otros espías nunca verían. A menudo, los oficiales dejaban sus despachos, sus carpetas de órdenes y sus mapas sobre las mesas mientras se probaban sus nuevas Shineli. Rivka, con la agilidad de un gato y la calma de un muerto, memorizaba los números de los convoyes de deportación y los destinos finales de las almas que el Reich pretendía borrar. Fue en uno de esos momentos de descuido cuando descubrió el plan para un transporte masivo de 1.500 personas. Eran hombres y mujeres de su propia tierra, destinados a un campo cuya sola mención helaba la sangre. Fue entonces cuando Rivka comprendió que su papel como observadora había terminado. La hija del sastre de Varsovia decidió que utilizaría sus manos no solo para desmantelar la moral de los oficiales, sino para salvar la vida de su pueblo. El bloque de su integración y su ascenso silencioso en la jerarquía del taller terminaba con Rivka sentada ante una pesada máquina de coser Singer, bajo la mirada aburrida de un guardia de las SS. El ruido rítmico de la aguja perforando la lana gris era el único sonido que se permitía emitir. Mientras cosía el forro de una chaqueta para el alto mando, Rivka ya estaba trazando el plan para infiltrar las órdenes falsas en los bolsillos de los despachos oficiales. Sus dedos se movían con una velocidad mecánica, pero sus ojos estaban fijos en la puerta del despacho de logística. Sabía que la niña muda estaba a punto de gritar a través de sus acciones y que el eco de ese grito salvaría a miles o la condenaría a ella para siempre. En la penumbra de la sastrería, la red de hilos de la salvación estaba empezando a tejerse, y Rivka, la tejedora de sombras, estaba lista para tirar de la cuerda definitiva. El Reich creía que tenía un sastre a su servicio. No sabían que habían dejado entrar a la arquitecta de su propia caída, una joven que recordaba cada palabra de su padre y que estaba dispuesta a demostrar que el hilo de la justicia, aunque sea fino, es inquebrantable. En el microcosmos de la sastrería de élite, donde el aire estaba saturado de partículas de lana fina y el aroma metálico de las máquinas de coser, Rivka habitaba un silencio que era en realidad su armadura más impenetrable. Para los oficiales de las SS que entraban y salían del taller, ella no era más que Hanna, la muchacha polaca sin voz, una herramienta biológica cuya única función era asegurar que sus guerreras se ajustaran al cuerpo con la precisión de una segunda piel. Pero tras esa mirada de sumisión y esos dedos que se movían con una agilidad casi mecánica, Rivka libraba una guerra de nervios y astucia que ningún estratega de salón podría haber imaginado. Cada noche, cuando las luces del cuartel se atenuaban y el silencio solo era interrumpido por el paso rítmico de los centinelas, la joven sastre dejaba de ser una sirvienta para convertirse en el arquitecto de una resistencia invisible, operando en la delicada frontera entre la costura y el sabotaje. El momento que cambiaría el curso de su existencia ocurrió durante una mañana gris, mientras Rivka repasaba los bolsillos de la túnica de un joven adjunto del mando central, una prenda que necesitaba una reparación urgente en el forro de seda. Sus dedos, acostumbrados a buscar imperfecciones en el tejido, se toparon con un pliego de papel doblado con una frialdad burocrática. Al desplegarlo en secreto, bajo la protección de su mesa de trabajo, sintió que el mundo se detenía. No era una simple orden de suministro, sino una lista de deportación. 1.500 almas, hombres, mujeres y niños, cuyos nombres estaban destinados a ser tachados de la existencia en un campo de exterminio. Ver esos nombres, muchos de los cuales pertenecían a familias que ella misma había conocido en Varsovia, encendió en Rivka un fuego frío y calculador. Ya no era suficiente con debilitar costuras o arruinar botones. La hija del sastre comprendió que tenía el poder de reescribir el destino utilizando las mismas herramientas que el Reich usaba para destruir: el papel, la tinta y la obediencia ciega a las órdenes firmadas. La infiltración en la Cancillería fue una danza con la muerte. Aprovechando su condición de invisible y su conocimiento de los horarios de limpieza,
Rivka se deslizó en la oficina del departamento de logística durante una noche de tormenta, cuando los guardias estaban más preocupados por el frío que por una muchacha muda merodeando por los pasillos. Utilizando las habilidades caligráficas que su padre le había inculcado, quien decía que un buen patrón debe ser tan legible como una escritura sagrada, Rivka llevó a cabo su mayor acto de falsificación. Con un pulso que desafiaba al pánico, sustituyó el destino del convoy de 1500 prisioneros. En lugar de las coordenadas del campo de la muerte, escribió un nuevo destino. Una región boscosa y remota, bajo el pretexto de formar un destacamento especial para la construcción de fortificaciones señuelo. Era una mentira perfecta. El alto mando alemán, obsesionado con los engaños estratégicos para frenar el avance aliado, no cuestionaría un movimiento de mano de obra para defensas ficticias. Rivka sabía que en ese bosque, tras las líneas de sombra, los partisanos ya habían sido informados y esperarían el tren para transformar a los prisioneros en combatientes libres. Sin embargo, su venganza personal contra el sistema que le había arrebatado todo requería un golpe más físico y devastador. Durante semanas, Rivka había estado realizando una labor de alquimia textil en las sombras del taller. Había logrado sintetizar una solución química mezclando reactivos sustraídos del laboratorio fotográfico y del almacén de suministros médicos, con la que impregnó cada bobina de hilo de la sastrería. Era un veneno para el tejido, una fórmula diseñada para mantener su integridad en condiciones normales, pero que perdía toda cohesión molecular cuando la temperatura descendía por debajo de los 10 grados bajo cero. En su mente, Rivka visualizaba el frente de batalla, miles de soldados confiando en sus abrigos pesados para sobrevivir al invierno ruso, sin saber que sus uniformes estaban unidos por una mentira química. En el momento en que el frío más intenso golpeara, los hilos se convertirían en ceniza, las costuras se abrirían como heridas frescas, y el ejército más poderoso del mundo quedaría desnudo ante el hielo, víctima de una derrota cosida con odio y precisión. Pero el acto final, la costura de su propia justicia, estaba reservado para el hombre que dirigía aquel sector con una crueldad de hierro: el general von Lieb. El general había enviado su sinel de gala, una prenda de paño pesado y cuello de piel, para una modificación estética antes de una inspección crucial. Rivka tomó la prenda con una reverencia fingida, sintiendo el peso de la soberbia del oficial en sus manos. En la soledad de su rincón de costura, preparó lo que ella llamaba el regalo de la tejedora. Utilizando un espécimen de aguja quirúrgica extremadamente fina, cuya punta había sido sumergida en una neurotoxina de acción retardada obtenida a través de la red clandestina, la joven sastre llevó a cabo una operación de microcirugía textil. Insertó la aguja en el interior del cuello de la sinel, orientándola de tal manera que permaneciera oculta entre las capas de fieltro, pero lista para emerger y perforar la piel del general ante el menor movimiento brusco o al apretar el botón superior del cuello. Era una trampa de una sutileza aterradora, un beso de acero envenenado que no dejaría rastro y que convertiría la propia vanidad del general en su sentencia de muerte. Mientras trabajaba en la prenda de von Lieb, Rivka sentía que cada puntada era una oración por los ausentes. El silencio de su mudez fingida se llenaba con los gritos de aquellos que ya no podían hablar, y su aguja se convertía en la pluma con la que escribía el epílogo de sus verdugos. No había espacio para el error. Un nudo mal hecho, una aguja mal orientada, y todo el plan colapsaría, llevándola al patíbulo. Pero la joven operaba en un estado de trance lúcido, donde el tiempo se medía por el paso del hilo a través de la tela. Observaba los carretes de hilo saboteado alineados en los estantes, brillando bajo la luz mortecina, y sabía que eran bombas de tiempo esperando la primera nevada. La sastrería, que para los oficiales era un refugio de confort y lujo, se había transformado bajo la mano de Rivka en una armería de desastres silenciosos.
El riesgo de ser descubierta era una constante palpitación en sus sienes. Un día, un suboficial de las SS entró de improviso mientras ella manipulaba la solución química para los hilos, y Rivka tuvo que fingir un ataque de torpeza, volcando una jarra de agua para ocultar el olor penetrante del reactivo. Su actuación como la niña Hannah, asustada y limitada, fue tan convincente que el oficial se limitó a burlarse de su estupidez antes de marcharse. Esa fue la confirmación definitiva de su poder, la absoluta invisibilidad que le otorgaba el desprecio del enemigo. El Reich se creía dueño de la materia y de los hombres, pero ignoraba que una adolescente de 16 años estaba deshaciendo sus nudos desde el centro mismo de su vestimenta. La noche en que finalmente entregó la túnica de von Lepp y despachó las últimas bobinas de hilo hacia los talleres del frente, Rivka sintió un vacío en el estómago, un vértigo que no era miedo, sino la comprensión de que la maquinaria de su sabotaje ya no podía detenerse. 1500 personas estaban en ese momento en un tren que no iba hacia el humo, sino hacia el cobijo de los pinos. Miles de soldados marchaban hacia una frontera de hielo, donde sus ropas los abandonarían. Y un general caminaría hacia su próxima reunión estratégica, llevando la muerte oculta en el roce de su cuello. Rivka se sentó ante su máquina de coser, con las manos apoyadas en el metal frío, y por primera vez en meses se permitió un instante de paz. Sus pensamientos volaron hacia su padre en Varsovia, recordando cómo él siempre decía que un sastre es el guardián de la dignidad de un hombre. Ella, sin embargo, se había convertido en la guardiana de la justicia. No había cortado la tela para embellecer, sino para destruir el simulacro de orden de sus captores. En la penumbra del taller, rodeada de las sombras de los uniformes colgados que parecían fantasmas de un ejército ya derrotado, Rivka comprendió que el hilo de la salvación era más fuerte que cualquier cadena de acero. Había convertido su silencio en un arma y su aguja en un estilete. El invierno estaba a las puertas y ella, la hija del sastre de Varsovia, había tejido una mortaja perfecta para el Reich, una prenda de caída y ruina que nadie, por mucho que lo intentara, podría descoser. La guerra se ganaba en los mapas y en los campos de batalla, pero Rivka sabía que esa noche, en la intimidad de una puntada secreta, ella había inclinado la balanza de la historia. El día en que el destino del Reich en aquel sector se descosió por completo, no comenzó con el estruendo de los cañones aliados, sino con un silencio sepulcral que emanaba de las oficinas del alto mando. Un silencio que pronto fue roto por el sonido de las botas corriendo en todas direcciones y los gritos de estupor de los ayudantes de campo. La noticia de la muerte súbita del general von Lepp se propagó como una mancha de aceite sobre un mapa. Un hombre en la plenitud de su autoridad, desplomado en medio de una reunión estratégica, asfixiado por un espasmo invisible mientras se aferraba al cuello de su propia Sinel. Casi simultáneamente, los informes que llegaban del frente describían una situación tan absurda como catastrófica. No se trataba de una brecha en las líneas, sino de la desintegración física de la moral y el equipo. Los soldados, enfrentados a la ventisca, veían cómo sus uniformes se deshacían en jirones ante el primer contacto con el frío intenso, dejando a las tropas desprotegidas y humilladas, envueltas en retazos de lana que ya no servían para nada. En el taller de costura, Rivka escuchó el primer estallido de las sirenas y supo, con la frialdad de quien ha calculado cada puntada de una trampa mortal, que el mecanismo que había puesto en marcha 8 meses atrás acababa de alcanzar su clímax. Tenía menos de una hora antes de que el mundo que había construido bajo el nombre de Hannah se convirtiera en su propia mortaja. El aire en la sastrería, habitualmente pesado por el polvo de las telas, se volvió eléctrico con la inminente llegada del pánico. Rivka no permitió que el temblor de sus manos traicionara la urgencia de su alma. Se dirigió hacia la estantería donde reposaban los rollos de tela más finos
aquellos destinados exclusivamente a la parafernalia de los oficiales superiores, y con un movimiento pausado, casi ceremonial, volcó una lámpara de queroseno sobre las fibras impregnadas de sus soluciones químicas. El líquido inflamable se extendió con rapidez, alimentando una sed de fuego que Rivka había cultivado durante meses de sabotaje silencioso. Al prender la primera cerilla, observó cómo las llamas devoraban los carretes de hilo envenenado y las muestras de tejido saboteado. Era un acto de purificación necesaria, una hoguera de evidencias que borraría para siempre el rastro de la niña muda que había orquestado el colapso de un ejército. El humo negro, denso y cargado de vapores tóxicos, comenzó a llenar el sótano, proporcionándole el velo de oscuridad que necesitaba para su metamorfosis final. En un rincón oculto del almacén, tras una pared falsa de cajas de suministros, Rivka recuperó su obra maestra de infiltración. Un uniforme de la Nachrichtenhelferin, el servicio auxiliar femenino de la Wehrmacht. Lo había confeccionado ella misma durante sus horas de insomnio, utilizando retales robados y cosiendo cada costura con una precisión que desafiaba cualquier inspección. Era una prenda perfecta, nacida de su memoria fotográfica de los patrones reglamentarios y de su conocimiento íntimo de la etiqueta militar alemana. Al despojarse del vestido raído de Hanna y enfundarse en la túnica gris de corte impecable, Rivka sintió cómo la identidad de la huérfana polaca se disolvía en el humo de la sastrería. Se ajustó el cinturón de cuero, se colocó la insignia del rayo en la manga y ocultó su cabello bajo la gorra reglamentaria. En ese instante, la joven sastre de Varsovia dejó de existir para convertirse en una funcionaria del Reich, una pieza más de la burocracia que se movía con una determinación gélida en medio de la conflagración que ella misma había provocado. El cuartel general era ahora una vorágine de confusión y paranoia. Mientras el fuego en la sastrería atraía a las brigadas de emergencia, Rivka emergió del humo caminando con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Cruzó los pasillos donde los oficiales de las SS se gritaban órdenes contradictorias, ocultando sus rostros tras máscaras de gas improvisadas. Nadie reparó en la joven auxiliar de señales que avanzaba con paso firme y una carpeta de documentos bajo el brazo, que supuestamente contenía órdenes de evacuación de máxima prioridad. El olor a lana quemada y a productos químicos saturaba el ambiente, un recordatorio físico de que el imperio de las costuras perfectas se estaba hundiendo. Al llegar al puesto de control principal, el corazón de Rivka golpeó contra sus costillas con la fuerza de un martillo. Pero su rostro permaneció impasible, una máscara de disciplina prusiana que no dejaba lugar a la duda. El sargento de guardia en el puesto de control estaba sobrepasado por el caos. Los teléfonos no dejaban de sonar, y los informes sobre la muerte del general von Lepp habían sumido a la guarnición en un estado de estupor. Rivka extendió su mano, entregando un salvoconducto falso que ella misma había caligrafiado con una perfección aterradora, utilizando los sellos que había sustraído de la oficina de logística semanas atrás. Fue en ese momento cuando Rivka rompió su voto de silencio de 8 meses. Su voz, que no había emitido más que susurros en la oscuridad, sonó clara, autoritaria y desprovista de cualquier acento que pudiera delatarla. Mensajería urgente para el comando de reserva. El sector de la sastrería está comprometido por agentes químicos. Debo entregar estas órdenes antes de que se bloqueen todas las salidas, declaró con una firmeza que hizo que el sargento apenas echara un vistazo a los papeles antes de estampar el sello de salida. Cruzar el umbral del cuartel general fue como atravesar una frontera entre la vida y la muerte. El frío de la calle la golpeó con una fuerza renovada, pero esta vez Rivka no sintió miedo, sino una liberación electrizante. No corrió hacia la estación de tren ni hacia las calles principales, donde las patrullas ya empezaban a establecer perímetros de seguridad. Se dirigió hacia un pequeño cobertizo donde, bajo una lona de camuflaje, la resistencia había dejado su vehículo de escape.
una bicicleta destartalada pero funcional. Con la agilidad de quien se sabe perseguida por los demonios de su pasado, Rivka comenzó a pedalear alejándose del centro de la ciudad, utilizando los callejones laterales y los senderos menos transitados para evitar los focos de búsqueda que empezaban a barrer el cielo invernal. A medida que dejaba atrás las luces del cuartel, Rivka pudo ver el resplandor naranja del incendio que consumía la sastrería especial. El humo se elevaba hacia el cielo plomizo como una columna de sacrificio, llevándose consigo los nombres falsos, los uniformes envenenados y la última prueba de que Hannah alguna vez existió. A sus espaldas, el rugido de los camiones de la Gestapo y el chirrido de los frenos anunciaban que el bloqueo total del cuartel había comenzado. Los verdugos estaban cercando un edificio vacío de respuestas, buscando a un saboteador que ya no estaba allí, una sombra que se desvanecía en la inmensidad de los bosques polacos. El esfuerzo físico de pedalear contra el viento gélido quemaba sus pulmones, pero cada bocanada de aire era un triunfo sobre el silencio que la había asfixiado durante tanto tiempo. Se internó en la profundidad del bosque justo cuando las primeras luces de las bengalas de búsqueda iluminaban el horizonte detrás de ella. Los árboles, cubiertos por una capa de escarcha que brillaba como diamantes bajo la luz de la luna oculta, la recibieron en su seno protector. Rivka sabía que a pocos kilómetros de allí, en un claro marcado por el tronco de un roble centenario, la esperarían los mismos partisanos que habían recibido el convoy de los 1500 prisioneros que ella había salvado. Imaginaba el alivio de aquellas almas al verse libres del tren de la muerte, un milagro que ella había tejido, con la misma paciencia con la que se arregla un descosido. La hija del sastre había cumplido su palabra. Había despojado al gigante de su armadura y había salvado a su pueblo de las fauces del lobo utilizando nada más que la punta de su aguja y la fuerza de su voluntad. El escape no era solo una cuestión de distancia física, sino de una liberación espiritual profunda. Mientras se deshacía de la gorra del uniforme auxiliar y sentía el viento gélido en su cabello corto, Rivka comprendió que nunca volvería a ser la misma niña que jugaba con las sedas en el taller de Varsovia. El fuego que ardía en la ciudad era el mismo fuego que ahora templaba su carácter, una llama que se alimentaba de la justicia y la retribución. Había demostrado que en un mundo dominado por la fuerza bruta, la precisión de un artesano puede ser más letal que una batería de artillería. Su huida a través de la nieve era el último acto de una representación magistral, el momento en que la actriz abandona el escenario mientras el teatro se derrumba tras ella. Las sombras de los pinos se cerraron sobre ella, ocultando su figura mientras la noche se volvía más densa y hostil para sus perseguidores. Rivka pedaleaba con una cadencia hipnótica, dejando que el ritmo de sus propios latidos marcara el compás de su libertad. Sabía que los días venideros estarían llenos de peligros y privaciones, pero el peso de la Sinel de von Lepp ya no pendía sobre su conciencia. Había entregado su regalo, y el Reich estaba pagando el precio en moneda de caos y desolación. En medio del silencio del bosque, solo interrumpido por el crujir de la nieve bajo las ruedas de su bicicleta, Rivka se permitió una pequeña sonrisa, la primera sonrisa verdadera en muchos meses. El hilo de la salvación la había conducido a través del laberinto del enemigo y ahora, en la inmensidad de la naturaleza salvaje, la tejedora de sombras estaba lista para empezar a coser el primer capítulo de su nueva vida. El escape había sido perfecto, una costura invisible en el tejido de la historia. Y la Gestapo, con todos sus perros y sus fusiles, solo encontraría en la sastrería cenizas y el eco de una mudez que finalmente se había transformado en un grito de victoria. La tarde porteña se filtraba por las rendijas de las persianas de madera en un modesto departamento de Buenos Aires, pintando franjas de luz dorada sobre una mesa de costura que parecía haber pertenecido a otro siglo. Era 1992, y para los vecinos del barrio, la mujer que habitaba aquel espacio no era más que la señora Rivka Levin, una inmigrante de pocas palabras y mirada profunda,
que pasaba sus horas remendando encajes y ajustando dobladillos con una precisión que rozaba lo sagrado. Nadie en la vibrante capital argentina podía imaginar que tras ese rostro surcado por el tiempo se ocultaba la adolescente que una vez sostuvo el destino de una división entera entre sus dedos, o que el silencio que la rodeaba era el eco de aquellos 8 meses en los que su voz fue su mayor peligro. Sin embargo, la historia, que suele guardar sus secretos bajo capas de ceniza y olvido, estaba a punto de rasgar el velo de su anonimato a través de un sobre llegado desde el otro lado del océano. Con manos que conservaban la firmeza del oficio, Rivka tomó el sobre con el sello de Yad Vashem. Al abrirlo, el aire de la habitación pareció espesarse con el aroma del pasado, un olor a polvo de archivo y a la humedad de los búnkeres de hormigón. Dentro del paquete descansaban copias de documentos alemanes recientemente desclasificados, informes técnicos que habían permanecido ocultos en los sótanos de la inteligencia militar durante casi 5 décadas. Rivka leyó con una mezcla de vértigo y serenidad los resultados de las autopsias de 1944 y los informes de la policía secreta sobre el colapso del sector norte de la defensa. Los documentos hablaban con una frialdad técnica de la muerte inexplicable del general von Lipp, mencionando el hallazgo tardío de una microperforación en la base del cráneo, y detallaban con asombro lo que los mandos alemanes bautizaron internamente como la crisis de los hilos. Aquel sabotaje, que en su momento fue atribuido a una falla masiva en la producción industrial del Reich, era finalmente reconocido como el acto deliberado de una sola persona, la costurera muda, que se había desvanecido entre las llamas de la sastrería especial. La lectura de aquellos informes fue para Rivka una forma de justicia póstuma, una confirmación de que sus noches de insomnio y su terror contenido habían tenido un propósito devastador para el enemigo. Los documentos describían cómo el ejército más disciplinado de la historia había quedado reducido a una horda de hombres tiritantes, cuyos uniformes se deshacían como papel mojado ante el primer contacto con el hielo de la estepa. Pero lo que realmente detuvo el corazón de la anciana no fue la confirmación de la caída de sus verdugos, sino un segundo fajo de papeles que acompañaba la carta. Era una colección de fotografías y testimonios recolectados por investigadores históricos, una red de rostros que se extendía por todo el mundo, desde Haifa hasta Nueva York, pasando por Londres y París. Eran las familias de los 1.500 prisioneros que, gracias a una orden falsificada con caligrafía perfecta, nunca llegaron a las chimeneas de la muerte. Rivka extendió las fotos sobre su mesa de costura, ocultando los patrones y los retales de tela. Observó los rostros de niños que jugaban en parques soleados, de jóvenes graduándose en universidades, de parejas celebrando bodas en jardines llenos de flores. Eran miles de vidas que no deberían existir según la lógica del odio. Miles de latidos que eran el resultado directo de una noche en la que ella decidió arriesgarlo todo para cambiar un destino por otro. En esos ojos ajenos, Rivka encontró la redención de su propio silencio. Comprendió que aquellos 1.500 prisioneros se habían multiplicado en una legión de descendientes, una herencia de vida que florecía gracias a que una aguja no solo había cosido veneno, sino también esperanza. Ella era la madre invisible de una estirpe de sobrevivientes, la tejedora que había unido los hilos rotos de su pueblo para formar un tejido de resistencia inquebrantable. En la soledad de su departamento, Rivka cerró los ojos y volvió a escuchar el eco de la voz de su padre en el taller de Varsovia. Recordó el peso de las tijeras en sus manos de niña y la importancia de que cada nudo fuera invisible. Se dio cuenta de que su vida no había sido una tragedia interrumpida, sino una obra maestra de justicia poética. Había utilizado las herramientas de la creación para ejecutar un acto de destrucción necesaria y había transformado la sumisión impuesta por el enemigo en una trampa mortal. El general von Lepp, con toda su soberbia y sus medallas de plata,
había sido vencido por la paciencia de una muchacha que entendía que el poder no reside en el mando, sino en la capacidad de controlar los detalles que los poderosos consideran insignificantes. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios de Buenos Aires, Rivka tomó una aguja y un hilo de seda plateada de su costurero. Lo hizo con un gesto de paz, sintiendo la textura familiar del metal y la fibra entre sus dedos. Ya no era un instrumento de muerte, ni el vehículo para un neurotóxico, ni el hilo traidor que se desintegraba en el frío. Ahora la aguja era simplemente el símbolo de su identidad recuperada. Al dar la primera puntada en un trozo de tela blanca, comprendió que su humilde oficio de sastre había sido, en el momento más oscuro de la humanidad, el brazo de una justicia divina que operaba a través de lo pequeño y lo oculto. La niña muda finalmente había hablado, y su voz resonaba en la risa de los hijos de aquellos 1500 salvados. El epílogo de su historia se escribió en el aire tibio de aquella tarde argentina, lejos de la nieve de Polonia y de los búnkeres de las SS. Rivka Levin, la sastre de las sombras, sabía que el hilo de su propia vida estaba llegando a su fin, pero lo hacía sin costuras sueltas ni remiendos pendientes. Había cumplido con su linaje y con su memoria. Al final, el Reich que prometía durar 1000 años había colapsado, víctima de su propia vanidad y de la astucia de aquellos a quienes pretendía aniquilar. En la quietud de su mesa de trabajo, rodeada de las fotos de una descendencia que no llevaba su sangre, pero sí su protección, la anciana sonrió con la melancolía de quien conoce el precio de la libertad. La aguja subía y bajaba rítmicamente, cosiendo no solo una prenda, sino el cierre perfecto de una crónica de valor y silencio que el mundo, por fin, comenzaba a recordar. La justicia había sido servida, puntada a puntada, hasta formar una mortaja definitiva para el olvido.